siempre es relevante en todos los temas conocer un poquitito la génesis de tanto de los productos o de las sustancias de los temas, cómo se van generando. Entonces hay ácidos que se conocen hace muchísimos, muchísimos años, como el ácido fórmico, extraído de hormigas, el ácido acético, que se obtiene a partir del vinagre. El ácido acético es un elemento que tiene muchas propiedades, ya se utiliza como antifúngico, como limpieza, eh, para mantener alimentos. Entonces y sigue siendo un producto de alto interés porque además nos ayudaba en ese entonces, o ayudaba a las personas a poder guardar alimentos durante harto tiempo, pensando que en otra época los alimentos eran muy estacionales y en el invierno la comida era muy limitada. Entonces, esto nos servía para mantener particularmente vegetales para el periodo donde prácticamente no había, ¿ya? Hoy en día nosotros no tenemos ese problema. De hecho, yo creo que a veces hasta dudamos de qué estación son determinados productos, porque tenemos lechugas, tomates, peras, limones el año completo, naranjas todo el año, pero hay una estacionalidad donde se dan en mayor abundancia y en general más ricas y más sabrosas porque son propias de esa época, ¿ya? Bueno, el ácido propiónico, el ácido se considera como primer ácido graso, el ácido butírico, eh, de oxidación de la mantequilla, del butiraldehído, el ácido caproico, caprílico y cáprico, ¿ya? Y el nombre deriva porque se encuentran las secreciones de las cabras, de las pieles, ahí dice de las pieles de las cabras, ¿ya? Son compuestos base de síntesis de muchos compuestos derivados, como los ésteres, las amidas, los cloruros de ácido, los anhídridos ácidos. También se encuentran en muchos alimentos saturados e insaturados y presentes en muchísimas reacciones biológicas. Particularmente estos dos ácidos, el ácido fórmico y el ácido acético, al igual que los alcoholes, el metanol y el etanol, es decir, con 1 y con 2 átomos de carbono, son también la base de síntesis de muchos otros compuestos orgánicos, ¿ya? Por el hecho de ser abundantes, de ser de una pequeña cadena carbonada, de tener una afinidad con el agua bastante grande, son muy solubles en todas las proporciones y eso facilita la reactividad, la combinación, la obtención y también son más baratos que muchos otros ácidos y tienen una alta estabilidad. O sea, tienen muchos atributos para ser sustancias muy importantes a nivel industrial también. Dentro de la nomenclatura tenemos la nomenclatura IUPAC, que ustedes ya conocen, y tenemos el nombre común: fórmico, acético, propiónico, acrílico, butírico, isobutírico, crotónico. Miren los nombres simpáticos: valérico, isovalérico, piválico, caproico, caprílico, cáprico, láurico, mirístico. En la medida que las sustancias van siendo más complejas o de mayor tamaño, suelen tener nombres de fantasía y que se mantienen en el tiempo. ¿Ya? Estos nombres son nombres de hace muchos años, pero se siguen manteniendo porque es mucho más fácil conocerlos por su nombre tradicional. Ya, hagamos algunos poquitos ejercicios. Aquí tengo planteado 8, pero con 3 que hagamos solamente para tener siempre presente la nomenclatura. ¿Ya? Como otras veces les he dicho que la nomenclatura no es lo más importante, sin embargo, nos ayuda a tener presente el nombre de los grupos funcionales que sí son relevantes, que ustedes pueden identificar bien, ¿ya? Por ejemplo, el grupo ácido, el grupo alcohol,
¿Qué otro grupo más? Aquí tenemos un alquino. Bueno, aquí tenemos una cetona, un bromo, etc. Ya, ¿cuál quieren hacer? Díganme una, si los enumeramos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuéntenme, ¿cuál desean hacer? Les doy unos minutitos para que lo dibujen, o sea, para que le den nombre, quiero decir. Nadie me contesta, pero ya. Ya, voy a Podríamos asumir hacerlo que como por orden, ¿no? Así como ir nombrando entre todos. sí, sí. Ya, entonces vamos a poner aquí texto. Ustedes me van diciendo, vamos poniéndole nombre acá. Si quieren, todos van colaborando, no hay ningún problema, mejor todavía que deseen hacerlo en conjunto. O si alguien prefiere y quiere rayar la pizarra y ponerle nombre a alguno de los compuestos que aparecen ahí, lo pueden hacer también. La voy a marcar aquí. Aquí. Entonces ahí le dejo el espacio si alguien quiere escribir. Estoy marcando solamente para que puedan escribir hacer un texto que les resulta mucho más fácil que estar escribiendo con la pluma. Ya, no sé si alguien se anima a escribir aquí directamente. Yo tengo el uno, pero no me deja escribir. ¿Lo puedo No, decir como? ya, dígamelo nomás, yo lo voy escribiendo. No sé si está bien, pero le puse ácido, ¿Ácido? 3 hidroxi, no, 3, sí, 3 hidroxi, 4 oxo, pentanoico. 3-hidroxi. Ahí está, sí. No, ahí va 3, porque es en el tercer carbono. Va, le puse Sí, como que se marcó mal, ahí sí, sí. 3 3, hidroxi, 4-oxo, 4 oxo, pentanoico. pentanoico. Bien, perfecto. Profe, yo Ya, tengo el 3, el de abajito. ya, de abajo, dígame. 3, No, el número 3, no empiezo. ya. ¿Qué? Ácido, Ácido, 3, 3 por mil, por mil, propanoico. propanoico. 3 por mil propanoico. Bien, ¿ya? El aldehído casi nunca lo nombramos como formil porque casi siempre está como grupo principal, ¿ya? Pero cuando no lo es, como está con el ácido, donde el ácido es prioritario, este se nombra como formil y no forma parte de la cadena, ¿ya? Porque el formil está incluyendo a ese carbono, ¿ya? El form, recuerden que esto me indica un carbono, ¿ya? Por lo tanto, lo está incluyendo aquí y se agrega como grupo a la cadena. Bien, súper. ¿Qué más? ¿Cuál otro? Ahora, no es necesario que los hagamos todos, los otros los pueden dejar ustedes para que los hagan después, pero importante que hagamos, no sé, 3 o 4 y el resto los pueden completar ustedes. Ya, ¿por cuál otro se animan? Chicos, chicas, ¿alguno más?
Este, mire, Tengo el trabajito igual. El último. ¿El 4? No, el del bromo, dice. El del bromo, ya, Que era ácido, Ácido, 2 bromo, 5 oxo, 2 bromo, heptanoico, ¿no? 5 oxo, Sí, porque está la acetona y heptanoico. heptanoico, bien. Heptanoico, súper. Ya, perfecto. Ya, eso también nos va dejando siempre activos en cuanto no solamente a nomenclatura, como les decía, sino que en la identificación de los grupos funcionales, ¿ya? Ya, si quieren lo dejamos hasta ahí, los otros los completan ustedes y continuamos avanzando, ¿ya? A menos que alguien tenga uno listo y lo quiera indicar ahora. ¿No? Bien, seguimos entonces avanzando y como les digo, los ejercicios que quedan pueden quedar pendientes. Ya, pendientes para ustedes. No avanza. Ah, no, tengo que borrar esto de aquí, parece. Siguiente, ya. Solubilidad y propiedades físicas de los ácidos. Ah, aquí quedan esta cosa. A ver. Tengo que borrar. Ya, porque si no se graban. Bien. Entonces, solubilidad y propiedades de los ácidos. Ya, aquí en esta imagen refleja bastante bien qué es lo que ocurre que aumenta la solubilidad de los ácidos, ¿ya? Se forman puentes de hidrógeno entre una molécula y otra, formando dímeros, tal como se muestra aquí. Aquí tenemos un ácido acético con otro ácido acético y entre ellos generan el puente de hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno de 1H se conjuga con el oxígeno del carbonilo y el OH del otro se conjuga con el carbonilo del anterior, ¿ya? Entonces, estos dímeros generan una mayor solubilidad entre ellos y hace que un número o sea, que ácidos con cadena carbonada más larga comparada con los alcoholes puedan generar una mejor solubilidad. Aquí, como dice, hasta 5 átomos de carbono permiten una buena solubilidad. En el caso de los alcoholes, recuerden que hasta 3 carbonos se solubilizan bastante bien. En el caso de las aminas, hasta 6 carbonos por la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Y en el caso de los ácidos, hasta 5 carbonos por esta posibilidad de puentes que se pueden formar. A ver, ¿qué propiedades aquí? Mira, aquí se está comparando la acidez del alcohol con el ácido, ¿ya? ¿Qué debemos recordar de los alcoholes? Que son tanto ácidos como bases débiles. Es decir, le cuesta mucho desprenderse de un hidrógeno al actuar como ácido y también mucho al actuar como base desprendiéndose del OH. Como en ambos casos es una especie débil, requiere una base muy fuerte para arrancar el ácido, el hidrógeno, y un ácido muy fuerte para arrancar el OH. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el ácido carboxílico? Pasa lo que vimos en la prueba anterior, ¿ya? Ocurre resonancia. Resonancia en esta zona. Fíjense que aquí está el ácido carbonilo, o sea, perdón, está el carbonilo y está el oxígeno. Por lo tanto, tenemos una densidad electrónica importante y en esta zona se genera resonancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba con la resonancia? En general, en toda la especie, ¿qué es lo que aumentaba con respecto a la acidez o a la basicidad? ¿Recuerdan? De hecho, cuando estábamos revisando una La pregunta, acidez. aumenta la acidez. ¿Por qué motivo? Porque los electrones, que son los responsables de retener al hidrógeno aquí en el OH, están
en resonancia, en armonía con el carbonilo. Por lo tanto, liberan o retienen con menos fuerza al hidrógeno y sale con mayor facilidad. De esta forma, los ácidos carboxílicos son notablemente más ácidos que los alcoholes. Y para eso comparamos el pKa, ¿ya? Que es 16 para un alcohol, pero 5 para un ácido, ¿ya? Entonces, esa diferencia se debe fundamentalmente a la resonancia que puede generarse en el grupo funcional. Si lo vemos desde el punto de vista energético, la conclusión es la misma. El alcohol requiere muchísimo más energía para desprenderse de su hidrógeno que la energía que requiere el ácido. Ahora, los ácidos pueden formar sales. ¿Qué conveniencia tienen las sales? Que las sales son iónicas y que al ser iónicas tienen una buena afinidad con el agua, por lo tanto, tienen una solubilidad bastante importante. Por ejemplo, si tenemos el ácido octanoico, implica que tiene 8 carbonos. Y 8 carbonos hace que este ácido sea absolutamente insoluble, es decir, es un ácido graso, porque esta parte, el OH, que es el responsable de los puentes de hidrógeno para aumentar la solubilidad, es muy pequeño en relación a toda la cadena, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace para que este ácido insoluble se vuelva soluble? Se trata con una base, se le arranca el hidrógeno y se convierte en una sal. Entonces aquí este ácido pasa a llamarse octanoato de sodio, así como el ácido sulfúrico pasa a un sulfato de sodio, el ácido octánico, octanoato de sodio, ¿ya? Y al ser una sustancia iónica, esta sí puede ser soluble en agua, ¿ya? Entonces es como un truquito químico que se emplea para hacer solubles especies que son altamente insolubles en agua, ¿ya? Bueno, y el ácido lo podemos regenerar si tenemos la sal y la tratamos con el ácido, incorporamos nuevamente el protón a la especie, a la sal, y sacamos el sodio. En el fondo estamos reemplazando, estamos haciendo una reacción de sustitución, cambiando el hidrógeno, voy a marcarlo aquí, el hidrógeno lo estoy cambiando por el sodio, me queda en solución cloruro de sodio y restituyo el ácido acético. Por lo tanto, yo eventualmente podría transformar una especie insoluble en una soluble y luego restituirla, ¿ya? ¿Por qué quisiera hacer eso? Porque tal vez quiero transportar, quiero generar una reacción que debe ser en medio acuoso, y para que sea en medio acuoso esto tiene que estar disponible, y la única forma es que esté disuelto, ¿ya? ¿Se va entendiendo bien? Chicos, chicas, ¿ya? Recuerden que dudas, por favor, vayan consultándolas de inmediato o anotándose las cosas que tengan duda y después me pueden ir preguntando, ¿ya? Pero lo importante es que lo vayan registrando. Ya, vamos entonces con otra, si todo va bien. Ya, ¿qué pasa con la acidez de los ácidos en función de los sustituyentes que tenemos? Ya, aquí tenemos el grupo ácido que está en verde, que tiene el ácido acético, que tiene un pK de 4,74. ¿Qué tenemos como sustituyente? El cloro. Acá tenemos 2 cloros y acá tenemos 3 cloros. Y el pK, si ustedes se fijan, va disminuyendo gradualmente, es decir, cada vez la especie se hace más ácida. ¿Ya? ¿Qué explicación le pueden dar ustedes a esto? ¿Por qué al poner como sustituyentes
cloro en aumento, la acidez va bajando. ¿Por qué se hace más ácido? ¿Cómo ustedes lo podrían explicar? Si esto fuera una pregunta de prueba y ustedes tuviesen que explicarlo, porque si se lo pongo como alternativa, tal vez sería fácil decir, este es más ácido o este es más básico o este es menos ácido, ¿ya? Pero si ustedes tuviesen que explicarlo con palabras, ¿cómo lo harían? Inténtenlo de la forma que crean, como les salga. ¿Se hace más polar la molécula? ¿Ya? Me dice Bastián. ¿Ya? Recuerden que el ácido es por la salida de este hidrógeno, ¿cierto? Entonces aquí cuesta menos, menos y mucho menos. A ver, tienen que pensar en el cloro. ¿El cloro qué acción tiene? ¿Atrae o entrega electrones? Bastián, cuénteme usted mismo, para ir complementando la respuesta que usted me dio. ¿El cloro es un atractor o un donor de electrones? Comparado con el carbono. ¿Es más o es menos electronegativo? Atrae, atrae. Bien, ¿ya? Bastián me dice, entonces, se van hacia allá. Entonces, al atraer la carga, en el fondo toda esta carga que está reteniendo al hidrógeno está más atraída, un tanto por la resonancia y otro por el efecto inductivo o atractor que tienen los iones cloro. Por lo tanto, un cloro tiene un poder de atracción, pero 2 cloros vamos sumando y 3 cloros tienen más poder de atracción. Por lo tanto, en la medida que van aumentando la cantidad de especies que atraen electrones, dejan más desprotegido el hidrógeno y este sale con mayor facilidad. ¿Ya? Podemos explicarlo más o menos así. ¿Ya? Lo importante es que cuando ustedes vean algo de este tipo, lo que se tienen que fijar en qué es lo que va variando en nuestra molécula. En este caso era el cloro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que fijarnos. ¿Qué característica tiene el cloro comparado con los otros átomos que comparte la molécula? Y en función de eso, ir elaborando una respuesta y sacando alguna conclusión. Ahora, veamos en el segundo caso. La distancia. Acá tenemos el ácido butanoico, que tiene un cloro en el carbono 4, un cloro en el carbono 3 y un cloro en el carbono 2. Y fíjense que los pK también van en aumento, es decir, del cloro en el último carbono al cloro en el segundo, aumenta en forma bien importante la acidez de este ácido, del 2-clorobutanoico. Entonces, si ahora ya le dimos respuesta al caso anterior, ¿cómo podríamos elaborar una respuesta para explicar este fenómeno en el segundo caso con respecto no al número, sino que a la distancia de cloro con el grupo funcional? Puede ser por lo de la distribución de cargas igual, porque el que se tiene que retener o liberar es el hidrógeno. Entonces, si ¿Sí? está más cerca, la carga se va a relacionar a la zona en la que uno está preocupado en el fondo de lo que variar así. Si está más lejos, no varía tanto como si está al lado, ¿o no? Exactamente, exactamente. En el fondo, la acción que puede tener el cloro con la distancia se nota, se nota. E igual como cuando hablamos de resonancia. Ya si hablamos de resonancia, por ejemplo, aquí es distinto la resonancia que puede generar esta amina dentro del anillo con
¿ya? ¿Por qué motivo? Porque hay una distancia que la separan todos estos carbonos. Entonces, el efecto que puede tener este sobre el anillo prácticamente no se nota, porque estos electrones no pueden volar acá, ¿ya? En cambio aquí están al ladito, por lo tanto, sí hay un efecto que se nota. Y acá pasa lo mismo, ¿te fijas? Hay que es lo mismo que nos estaba explicando Rocío. Acá hay podríamos decir, un obstáculo, que son los carbonos que tenemos acá, que están impidiendo que la acción que ejerce este cloro sea efectiva sobre el grupo funcional, a diferencia del que está más cerca, que tiene un poder de acción bastante más importante. Y eso se nota por el valor de pK. ¿Ya? Bien, súper. Sí, lo importante es que se vaya entendiendo, quedando claro, y que puedan ustedes no solamente suponer o entender de forma intuitiva, sino que además puedan elaborar una pregunta, una respuesta que pueda explicarnos el fenómeno que ustedes están viendo, ¿ya? Ahora, eso lo estamos viendo acá. Sin duda van a tener muchos fenómenos en otras materias, en otras asignaturas, donde tengan que explicarlo. Y el hecho de suponerlo no es suficiente, ¿ya? Tenemos que encontrar las palabras adecuadas que nos permitan efectivamente dar una respuesta y aclarar con algún argumento. De hecho, la argumentación como tal es una asignatura súper importante que todos debiéramos tener en algún momento. Ya, aquí tenemos derivados de ácidos carboxílicos. ¿Qué se considera a derivados del ácido? Aquí tenemos el ácido, ¿ya? Tenemos el ácido. Entonces, cada vez que este OH es reemplazado por alguna otra especie, lo consideramos un derivado. Por ejemplo, aquí se reemplazó por un cloruro y queda como un cloruro de ácido. Aquí se reemplazó por un éster. En realidad no, sí, podríamos decir que es un éster o que es otro ácido y es un anhídrido de ácido. ¿Por qué anhídrido? Porque al juntar dos ácidos y eliminarle una molécula de agua se genera este grupito, ¿ya? El anhídrido. El éster se forma al reemplazarlo por un alcohol. La amida se forma al reemplazar el OH por una amina. Y bueno, y aquí tenemos una amina N sustituida con un R o con dos R. ¿Ya? Entonces, cada vez que el OH esté reemplazado por otra sustancia, estamos hablando de derivados de ácido. Entonces, aquí tenemos algunos que están marcados ya con las estructuras, aquí tenemos los nombres y aquí tenemos en alguna sustancia que puede ser más conocida por ustedes. Aquí tenemos la urea, la tiourea. Tio es por el azufre, ¿ya? Todos los compuestos que ustedes vean que se llamen tio, es porque tienen azufre. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Entonces, cada vez que hablan de tio en algún compuesto, ustedes asocianlo inmediatamente por la presencia de este elemento. Ahí tenemos la guanidina, tenemos las lactonas, las lactamas. Fíjense que las lactonas es un éster cíclico y las lactamas es una amida cíclica. ¿Ya? Acá tenemos también un tioéster porque aquí normalmente en un éster hay un oxígeno, en cambio acá hay un tio, es decir, hay un azufre. ¿Ya? ¿Qué hice? Ay. Bien. Anhídridos. Ya, yo les decía que los anhídridos es la comunión en el fondo de dos ácidos. ¿Ya? Voy aquí a dibujar rápidamente para que vean por qué se llama anhídrido. ¿Ya? Si tenemos un OH aquí,
Y si tenemos un OH acá, lo voy a dibujar tal cual está ahí la estructura, ¿ya? Ahí. Tenemos un etanoico y un etanoico. Entonces, si nosotros eliminamos una molécula de agua, es decir, sacamos esto, ¿qué nos queda? Esto, un oxígeno, esto y esto, más el agua. Entonces, cada vez que ustedes vean este tipo de estructura, estamos frente a un anhídrido, es decir, sin agua, porque producto de la salida de una molécula de agua se genera esa sustancia, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo se llama? Anhídrido etanoico cuando es simétrico, es decir, cuando proviene del mismo ácido. Anhídrido propanoico, porque si ustedes se fijan, son dos propanos, los ácidos de origen. Anhídrido benzoico, porque son dos ácidos benzoicos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay anhídridos que provienen de ácidos diferentes? Se dice anhídrido etanoico, propanoico, y se nombra por separado, ¿ya? Anhídrido benzoico, metanoico, y se nombran por separado, ¿ya? Cuando son asimétricos, simplemente se pone la palabra anhídrido y el nombre de cada ácido en nombre por orden alfabético. Pero cuando son simétricos no es necesario repetir, simplemente anhídrido propanoico, y se debe entender que son los dos ácidos equivalentes, es decir, una sustancia simétrica. ¿Dónde está la simetría? Aquí. Si cortamos esta molécula ahí, esta mitad es igual a la otra. Por lo tanto, simétrico. A diferencia de esto otro, que si la cortamos por ahí, aquí hay un ácido y acá hay otro diferente. Profe, disculpe, me Sí, queda una duda con respecto a eso. Usted dijo que los simétricos salían como del mismo ácido carboxílico, ¿cómo era eso? sí, eso. Es de la unión de dos ácidos, de dos moléculas del mismo ácido. ¿Ya? Entonces aquí, como el ejemplo que les puse aquí, tenemos un ácido etanoico o acético más otro ácido equivalente, etanoico o metanoico. Entonces, esta mitad va a ser igual a la otra porque las dos moléculas de origen eran exactamente de la misma sustancia. A diferencia de los asimétricos, donde aquí está el ácido etanoico por un lado, uy, me salió todo chueco, aquí el etanoico, y acá está el propanoico. Por lo tanto, al ser asimétricos tenemos que nombrar cada uno por separado, porque si no en realidad no tendríamos forma de saber cuál es la ramificación o la extensión que tiene el anhídrido, ¿ya? Igual como aquí proviene del ácido benzoico y aquí aquí hay un error. Me acabo de dar cuenta. ¿Cuál es el error aquí? En este hay un error. Cuéntame, ¿quién me puede decir cuál es el error? A ver. Dice metanoico, Guillermo, ¿y qué debiera decir? Guillermo, etanoico, perfecto. Entonces aquí debería decir etanoico, borrarle la M, ¿ya? ¿Por qué motivo? Porque tiene dos carbonos, viene del ácido acético o etanoico, ¿ya? Aquí dice etanoico, propanoico, está bien, porque aquí tenemos el etano y acá tenemos el propano. Acá es propanoico. Uy, perdón. Te llamo después, estoy en clases. Bien,
qué bien que se dieron cuenta. En realidad yo no me había dado cuenta que estaba ese error. Lo he mirado no sé cuántas veces y no me había fijado. Ya, bien. Ya, así que para que vean que estas imágenes yo las saqué de internet porque estaban marcaditas, pero siempre pueden tener errores. Así que ojo con eso. Ya, ésteres, que es otro de los derivados de ácido. Chicos, les pregunto, ¿quieren un descanso o continuamos? ¿Ah? Chicos, Continuamos, profe. ya, sigamos nomás entonces. Ya, no está muy denso hoy día, como estuvimos con la revisión antes. Ya, a ver, los ésteres. Los ésteres están presentes en muchas sustancias que nosotros conocemos porque son responsables en una gran medida del aroma de muchas sustancias. Ahora, los ésteres por sí solos, un éster en particular, no es el responsable absoluto de los aromas. Normalmente hay varias sustancias que actúan en sinergia, en conjunto, y eso es lo que entrega un aroma especial y característico a cada una de las sustancias. Sin embargo, los aromatizantes artificiales usualmente toman una de estas sustancias que es la más característica y es la que utilizan, ¿ya? Por eso los aromas sintéticos eh, pueden ser muy parecidos, muy tremendamente parecidos, pero difícilmente igualan al aroma natural, ¿ya? Porque el natural no tiene relación exclusivamente con una sustancia, sino que es una mezcla de sustancias. Además que este puede variar de acuerdo a las condiciones en que se dé, de acuerdo a la temporalidad, de acuerdo a la temperatura, etcétera. Ya son varios los factores que afectan y que modifican la intensidad de los aromas. Sin embargo, se pueden aislar estos ésteres y se puede dar el sello característico a un aroma en particular. Por ejemplo, la mantequilla, el lactato de etilo, que ahí tenemos el éster. ¿Se fijan? Los cítricos, acetato de octilo. En el laboratorio se pueden hacer esto, son bien entretenidos. El acetato de isoamilo para el plátano. La canela, el cinamato de etilo. Ácido cinámico, justamente porque es de canela, ¿ya? O que se extrajo de la canela. El acetato de isopropilo de algunas frutas, la manzana, el pentanoato de etilo, la frambuesa, el formiato de isobutilo, el ron, mire, el ron también tiene su propio éster, que es el isobutirato de propilo. Fíjense que hay licores también que pueden ser de baja categoría, que son aromatizados con este tipo de sustancia para intensificar el aroma y para que se caracterice y no necesariamente ser un ron. Puede ser perfectamente. Ya la miel, el fenilacetato de metilo. La lavanda, el acetato de linalilo. Bueno, flores, etcétera. Durazno melocotón es la misma. Bueno, el melocotón aquí lo consideran como una variedad del durazno. Bien, pero lo importante es que ustedes sepan que estas sustancias, al tener una volatilidad bastante importante, porque no tienen grupos funcionales que los retengan, no tienen formación de puentes de hidrógeno, hace que sean volátiles y que el olor nosotros los podamos percibir de forma bastante más rápida. De hecho, si ustedes tienen, no sé, una cantidad de durazno en la cocina y la cocina está cerrada, ustedes entran, invade el aroma a durazno o a naranja o a tomate, no sé, a la fruta que sea. El pasto, la tierra, las flores, la verdad que una gran cantidad de los aromas que nosotros percibimos se deben justamente a los ésteres.
Dentro de los perfumes también, los perfumes, ¿ya? También entre todas las sustancias, los ésteres son muy relevantes. Y los perfumes de origen natural también se entiende porque sean notablemente más caros que unos que son sintéticos, que son copias de y que tienen una duración menor, que tienen una menor fijación y que el aroma se parece pero que no es igual. Por lo que yo les decía, la combinación, la sinergia que tienen varias sustancias hace que los aromas de ciertas sustancias sean únicos. Bien, ahora, ¿cómo se nombran los ésteres? También hemos visto nomenclatura, solamente vamos a repasar aquí. Se nombra primero siempre la parte que tiene el carbonilo, ¿ya? Aquí hacemos un corte entre el carbonilo y el oxígeno. Se nombra primero la que esté acá, independiente de la forma en la que esté dispuesta. ¿A qué me refiero? Yo podría tener algo así. Y ustedes nombrar lo que está a la izquierda y después a la derecha. No, tienen que nombrar primero lo que tiene el carbonilo, esto número 1, y luego nombrar el resto, ¿ya? Ahora, normalmente se dibujan con el carbonilo a la izquierda y el oxígeno después, pero eso es una costumbre de la forma de dibujarlo solamente, ¿ya? Y no tiene que ver con el nombre. El nombre siempre se nombra esa parte y después la siguiente, independiente como estén distribuidos en el dibujo, ¿ya? Entonces, el corte va aquí, el corte va aquí, el corte va aquí. Entonces, acá tenemos, se nombra como una sal, ato de hilo. Esto viene del ácido benzoico y se transforma en benzoato de isopropilo, hilo. Ciclohexanocarboxilato de fenilo. Tricloroacetato de terbutilo. Aquí no sale dibujado, pero el corte también va por ahí. ¿Y acá cómo se llamaría esto? ¿Quién me dice el nombre? Solamente para practicar con uno, este que es más pequeñito, ¿cómo se llamaría? A ver, ¿quién? Álvaro, Rocío, Bastián, ¿quién? Metanoato de metilo. Metanoato de metilo. Segura, le doy una segunda opción, que se fije bien. Etanoato. Etanoato, Mono. Etanoato. Sí, siempre se me olvidaba decir. De metilo. Etanoato de metilo. Tengo una duda. Diga. ¿Ese se puede llamar acetato igual o no? Sí, se puede llamar acetato de metilo también. Ya vamos a poner O acetato de metilo. E incluso podría decir acetato de formilo. ¿Ya? Porque es con un carbono. ¿Ya? Podría incluso ser así. Ya, este se los dejo de tareita para que ustedes lo hagan, ¿ya? Solamente para ir recordando parte de lo que ya hemos revisado en nomenclatura. Y ahí aparece, aquí, pasa, borrar mi dibujo, ya. Acá, lo que necesito es que ustedes busquen el error de este. Y aquí tenemos las amidas, ¿ya? Las amidas es otro derivado donde reemplazamos el OH por el nitrógeno. Aquí tenemos los nombres de distintas amidas y aquí este nombre lo saqué también de alguna página de internet, pero tiene un error. Díganme ustedes cuál es el error. Buscar el error y yo digo el nombre correcto, lo estoy poniendo aquí. Uy, que no. Pero no importa, no importa. Díganme cuál es el error. Igual.
ahora sí que pueden rayar. Márquenme en la, en la, mm, en la, en la imagen, la estructura, ¿dónde está el error? Lo marcamos como con el circulito. ¿Sí? Es acá, ¿o no? Porque está como con oxo. Exactamente, está como con oxo, ¿cierto? Y Esta parte es la que está con un error, ¿ya? No es un oxo porque es un aldehído, ¿ya? Por lo tanto, se llama formil, ¿ya? Y no es de 6 carbonos la cadena, sino que de 5 porque el formil está agregando el carbono adicional. Entonces sería 1, 2, debiera ser solamente hasta el 5 y el nombre correcto sería 5-formil, 3-hidroxi, 4-metil, pentanamida, ¿ya? Este, para que se fijen, este también lo saqué de internet y también tiene un error, ¿ya? Así que lo importante es que efectivamente ustedes puedan ir detectando esos errores y no creer ciegamente en todo lo que aparece, ¿ya? Así como yo también me puedo equivocar y ustedes me pueden corregir en alguna cosa que yo haya anotado mal, y de hecho ha pasado, no sé, parece que en la clase anterior tenía algo mal escrito. Ya, de esa misma forma ustedes también sean críticos con lo que encuentran, ¿ya? Porque no todo es lo que dice ser. Bien, sigamos entonces. Siempre me pasa esto. Vamos a borrar los dibujitos. Ya, ahora están entonces los cloruros de ácido, es decir, donde se reemplaza el OH por un cloro. O aluros, mejor dicho, podría ser un flúor, un bromo, un cloro. Los más recurrentes son los cloros y después los bromos. ¿Ya? Los flúor son menos y los yodos menos todavía, pero también podrían ser. ¿Ya? ¿Cómo se llamaría este primero? O el segundo, díganme cualquiera de los dos. Vamos a poner aquí un texto. ¿Ya? ¿Qué nombre le podríamos dar a eso? Así como los ácidos, partimos por cloruro de De 4-hidroxi, 3-metil, pentanoilo. hidroxi, 3-metil, 3-metil, pentano y pentanoilo. Bien, perfecto, ¿ya? Entonces, es cloruro de hilo, en este caso, cloruro de hilo. Entonces, cloruro de 4-hidroxi, 3-metilpentanoilo. Y hagamos el segundo, ya que se ve como fácil, ¿cierto? En el segundo caso, sería, ahora ya no tenemos cloro, tenemos un bromo, así que sería bromuro de, bromuro 2 bromos, de 2 bromo, 5 oxo, 5 oxo, heptanoilo. heptanoilo. Perfecto. Heptanoilo. Y heptanoilo, sí. Ahí está. Profe, ¿ahí va hepta o es con A al medio? Está como mal. Hepta. Ah, ya. No, es que le puse una además. Ya, pero va hepta nomás, ¿cierto? Sí, sí. Heptanoilo. Bien. Ya, entonces, el derivado aluro de comienza con el aluro y termina con el hilo. Súper. ¿Ya? Ahora al menos quienes están asignándome los nombres, la nomenclatura sale pero súper fluida, así que eso me parece maravilloso. Maravilloso. A ver, vamos a seguir entonces. Ya,
Lactonas, ya, estas las mencionamos un poquito antes, son ésteres cíclicos, ya, provienen de un ácido donde reacciona el grupo ácido con el alcohol, ya, estos se reciclan y lo que forma es un ciclo con el éster dentro de la cadena, ya. Vamos a borrar los dibujitos anteriores, borrar. Entonces, estos se designan como alfa, beta, gamma o delta de acuerdo al número de carbonos que tengan en la cadena. Alfa, considérenlo como un carbono, beta con 2, gamma con 3 y delta con 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Y normalmente tienen el nombre en función del ácido, bueno, en este caso el ácido valérico, por lo tanto también recibe el nombre de valerolactona. Más que aprenderse los nombres, es reconocer este grupo funcional, ¿ya? Porque si uno lo ve, uno sabe que es un éster, pero el éster particularmente cuando es parte del ciclo, se llama lactona, ¿ya? Ahora, cuando este ciclo, en vez de un éster, contiene una amida, se llama lactama, ¿ya? Lactona con éster, lactama, amida. Aquí es como más fácil relacionarlo, de ama. Bueno, no sé si les sea más fácil, yo la trato de asociar con eso. La lactona no tiene relación con el éster por nombre, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, la penicilina y la cefalexina, que es un antibiótico, también, igual que la penicilina, tienen una lactama, aquí donde está marcadito, en rojo, ¿ya? Esto sería una beta, porque tiene 2 carbonos en el ciclo, ¿ya? Este sería un gamma, porque tiene 3 carbonos, y esto sería un delta, porque tiene 4. Me quedaron todos los dibujitos anteriores. Borrar los dibujos, ¿ya? Entonces, alfa, beta, gamma, butirolactama, gamma, alfa, beta, gamma, delta, valerolactama, ¿ya? Entonces, acá, si bien ustedes pueden reconocer la amida, particularmente cuando está dentro de un ciclo, es una lactama. Y la podemos encontrar entre muchos otros productos en estos 2 antibióticos. Ahora, es probable que muchos antibióticos tengan una estructura bastante parecida. Si ustedes se fijan, estos 2 se parecen enormemente. Ahí hay una lactama, acá hay una amida, hay un anillo con azufre, un tío, acá hay otro, hay un grupo ácido, acá hay otro grupo ácido, hay un grupo metilo, acá también hay un grupo metilo. Hay muchos parecidos, de hecho normalmente las variaciones es justamente por los radicales que tienen. ¿Ya? Este podrá tener un isopropilo y acá un metilo y se transforma en un antibiótico con una acción diferente o específica para personas con alguna enfermedad en particular, con alguna bacteria, alguna infección en particular, etc. Pero normalmente las variaciones de un tipo de fármaco o de un tipo de estructura a otra suelen ser las variaciones, ¿ya? Y los laboratorios farmacéuticos trabajan muchísimo en eso, porque la acción tal vez no radica necesariamente en ese radical, sino que en la estructura base que tenemos acá, ¿ya? Ahora, también ahí hay otro elemento, por lo que yo he leído,
las farmacéuticas, cuando patentan algún medicamento, tienen una patenta por una cantidad de tiempo determinada para sacar, digamos, provecho comercial de eso. Y como después eso se vence, para sacar otra patente y poder seguir teniendo ganancias, le hacen una pequeña variación al medicamento. La acción es prácticamente la misma, pero el hecho de ser una sustancia diferente, ya pueden patentarlo o pueden inscribirlo con otro nombre. Y por lo tanto vuelve el proceso a cero y comienzan nuevamente a tener el privilegio de ser ellos los productores de esa sustancia en particular. No sé si eso ustedes lo sabían o lo habían leído o se habían preguntado alguna vez eso. Chicos, o si les interesa en realidad conocer ese tipo de cosas, porque es parte del quehacer también, ¿ya? Porque cuando uno trabaja, ustedes perfectamente podrían trabajar, tal vez no en un laboratorio farmacéutico, pero sí relacionado con gente del área, ¿ya? Porque una de las opciones que tienen también es la parte de investigación. O sea, uno es atender pacientes, que es a lo que se dedica la mayor cantidad de personas, pero también, ¿por qué no? La alternativa de la especialización en la investigación es una muy buena alternativa. De hecho, un porcentaje muy grande de los profesores que ustedes tienen en el área más especialista de su formación hacen investigación también, ¿ya? Cualquier dato curioso, interesante, qué bueno, Caterín. Yo creo que también todos los datos curiosos es interesante conocerlos. Seguimos entonces. Puntos de ebullición. Los puntos de ebullición aquí se aprecian diferentes y aquí tenemos de 0 a 222 y ustedes cuéntenme cuál es la mayor diferencia que se genera. No vamos a ver uno por uno, pero comparemos el primero, el que tiene punto de ebullición 0, con el que tiene punto de ebullición 222. ¿Cuál es la diferencia fundamental a la que ustedes le pueden atribuir la diferencia en el punto de ebullición de más de 200 grados? A ver, les doy unos segundos para que lo piensen y para que me digan, por chat o por voz. Cuéntenme, ¿qué les evoca con toda la materia que hemos visto? ¿Ya? No solamente con lo que hemos visto en esta clase, sino que lo que hemos visto anteriormente, lo que ha sido evaluado. Cuéntenme, ¿qué es lo que creen ustedes que ocurre? ¿O qué es lo que no ocurre para que un punto de ebullición sea bajo y el otro sea alto? Rocío, ¿usted se le ocurre algo? Sí, pero no estoy segura. Pero no importa, no importa. Cuénteme nomás y ahí vemos si... Yo creo que es por el grupo funcional, porque en el que tiene mayor punto de ebullición, como tiene al NH2 y los otros igual van variando, por ejemplo, CO2 o nitrógeno igual, pueden formar puentes y eso le da más estabilidad y si es más estable cuesta más ebullir. Exactamente, Rocío, súper. Muy buena su respuesta. Si esto hubiese sido una pregunta de prueba, la tiene correcta, completita. Esa es exactamente la mayor diferencia que hay entre una sustancia y otra. Este es un hidrocarburo, no tiene ninguna capacidad de formar puente de hidrógeno, es muy apolar, por lo tanto, va a ser muy volátil. De hecho, es butano, el gas combustible. El butano con el propano es la mezcla que se utiliza en forma doméstica, en el gas licuado o en el gas licuado, de cañería o en cilindro es el mismo. Bueno, hay algunos que son con gas natural, pero la mayor parte de las casas tienen este tipo de gas.
¿ya? En cambio, este otro está muy lejos de ser un gas, justamente porque tiene la capacidad de formar puentes entre unas partículas y otras, ¿ya? Una porque tiene 2 hidrógenos aquí y otra porque tiene electrones también no enlazantes por acá. Así que muchas gracias, Rocío, por su respuesta. Ya, continuamos entonces. ¿Verdad que tengo que borrar los dibujos? Cerrar esto y continúo. Siguiente. Esterificación de Fischer es la formación de un éster a través de un ácido orgánico y un alcohol. Y aquí tenemos el ácido orgánico, aquí tenemos el alcohol. ¿Qué es lo que ocurre? El alcohol actúa, aquí es súper importante, actúa como nucleófilo. Y ataca acá el carbono del carbonilo. ¿Ya? Entonces, este sale, ¿y qué es lo que formamos? Un éster, fíjense que este va con su colita. Este R es el R que está acá. Este es este mismo R, ¿ya? Voy a anotarlo. Este es el mismo. Entonces, con el OH y con el H de acá, ¿qué formamos? Agua. ¿Ya? Por lo tanto, la esterificación de Fischer es tremendamente utilizada para formar ésteres porque es una reacción bastante fácil de producir. De hecho, en el laboratorio se hace, en la sala muchas veces, como ustedes no tienen laboratorio, en forma presencial a veces yo he llevado materiales y lo preparamos en la sala. Y el éster tiene un olor característico, entonces tomando el aroma del éster, ustedes digamos, se puede identificar con ésteres que son conocidos y ustedes pueden identificarlo perfectamente. ¿Ya? Entonces es una reacción bastante simple de realizar y ampliamente utilizada, la reacción de esterificación de Fischer. Entonces, si ustedes se fijan, si siguen las flechitas acá, la forma de actuar, bueno, esto es catalizado por un ácido. La reacción completa, paso a paso, un poco más compleja, pero ¿para qué nos vamos a complicar con esto? Lo importante es, una, que el alcohol actúa como nucleófilo, súper importante, y que hay eliminación, que esto ataca la zona de densidad, de baja densidad electrónica, porque recuerden que los electrones tienden a irse al oxígeno, y sale el OH, sale el hidrógeno de acá, y se transforma en agua. Por lo tanto, podemos decir también que es una reacción de deshidratación, porque sacamos agua, o de condensación, porque estamos juntando 2 moléculas para formar una de mayor tamaño, ¿ya? Entonces, puede tener 3 nombres. Esterificación, condensación o deshidratación, si lo miramos por el punto de vista del agua, ¿ya? Hidrólisis de ácidos. A ver, esta, la de hidrólisis, yo creo que la voy a mencionar, pero la próxima clase vamos a hacer ejercicios para que se entienda bien. Cuando hablamos de hidrólisis, tiene que ver con la reacción con agua de por medio. Y el agua donde está generando una ruptura, ¿ya? Cuando tenemos un cloruro, un anhídrido, un éster o una amida, es decir, cualquier derivado de ácido, se puede romper y restituir el ácido, ¿ya? Entonces, ¿dónde se rompe siempre? Aquí tenía, ahorita lo voy a marcar de nuevo. Aquí, entre el carbonilo y el heteroátomo, ¿ya? Entre el anhídrido, ahí, o acá. O acá. El resultado va a ser el mismo, ¿ya? En el caso de los ésteres, ahí. En el caso de las amidas, ahí.
Aquí tienen que esto tenerlo claro, ¿ya? Porque cuando hacemos ejercicio se confunden, a veces lo rompen por acá, lo rompen acá, o lo rompen aquí, lo rompen en cualquier lado, ¿ya? Siempre se va a romper entre el carbono del carbonilo y el heteroátomo. Siempre, 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 ¿ya? Así que dense cuenta que estoy haciendo énfasis a que la ruptura es importante porque no se presenta en cualquier parte, pero siempre entre el carbonilo y el heteroátomo, ¿ya? Entre el carbonilo y el heteroátomo, ¿ya? Esto es relevante para cuando hagamos los ejercicios y podamos entender bien cuál es la sustancia que se produce o cuál es la sustancia de origen, etc. ¿Ya? Entonces, la ruptura, el enlace vulnerable siempre va a ser este, ¿ya? Por donde se genera el derivado, también es por donde se rompe. El enlace que requiere mayor energía es este y este. Por lo tanto, el que se rompe siempre va a ser el más débil, que es este. ¿Ok? Ya. Dentro de la reactividad que se produce, dentro de los derivados hay unos que son más reactivos que otros. ¿Ya? Aquí tenemos un cloruro, un anhídrido, un éster, una amida y un carboxilato. Entonces, los que son más reactivos están en este orden. Es decir, el cloruro, si consideramos cada una de estas especies que tenemos aquí, miren, aquí también me tienen que poner atención, porque si se pierden aquí, después no van a entender los ejercicios. Mira, si cada una de estas especies que yo encerré en un círculo le agrego un hidrógeno, se transforma en ácido clorhídrico, en ácido acético. Este se transforma en un alcohol. Este se transforma en amoníaco. Y este se transforma en un hidroxilo. ¿Ya? Si ustedes se fijan, es un ácido fuerte, un ácido débil, un ácido más débil, una base débil y una base fuerte. Es decir, de algo muy ácido se va a algo muy básico. ¿Cuáles son más reactivos? Los que generan un ácido más fuerte, ¿ya? O si lo vemos desde la vista del complemento, si lo vemos desde el cloruro, es la base conjugada más débil, ¿ya? Entonces, si la base conjugada es más débil, es más reactivo o mejor grupo saliente. Esta base conjugada es más débil que esta, pero más fuerte que esta. ¿Por qué? Porque este ácido es más débil que el de acá. Espero que no se estén confundiendo, pero piensen que siempre todo es un complemento. Como en el pH, el hidrógeno con el hidroxilo se complementan. Si hay más hidroxilo, hay menos hidrógeno. Si hay más hidrógeno, hay menos hidroxilo. Si este ácido es más fuerte, su base conjugada, que es la de acá, que es esta, es más débil. Si este es más débil, este va a ser más fuerte. Entonces, a la medida que como ácido sea más débil, la base conjugada va a ser más fuerte. Si la base conjugada es más débil, el ácido va a ser más fuerte. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué el cloruro de ácido es mucho más reactivo que una amida, por ejemplo. ¿Ya? Porque este como grupo le cuesta mucho más salir que le cuesta más intercambiarse. No sé si se entiende lo que les estoy tratando de explicar. Cuéntenme. Si quedan muchas dudas, los vamos a repasar en la próxima clase, pero es importante que me lo digan si lo están entendiendo o se perdieron en el intento.
Ángela, ¿usted va entendiendo lo que estoy explicando ahora o no? Más o menos. Más o menos, ya. Bueno, de eso se trata, de que me cuenten si está más o menos. Ahora es una primera explicación. La próxima clase vamos a continuar porque este es un tema que no es tan simple, porque los confunde cuál es fuerte, cuál es débil, cuál es más, cuál es menos, ¿ya? Porque ustedes pueden aprenderse de memoria este cuadro, pero lo ideal es que puedan entenderlo y de esa forma no nos tenemos que aprender de memoria las cosas, ¿ya? Ya, pero vamos a seguir avanzando y vamos a repasar la próxima clase con esto, ¿ya? Por hoy día vamos a quedar solamente hasta acá y la próxima clase vamos a retomar en esta parte y vamos a comenzar a hacer ejercicios. ¿Les parece? ¿Les parece? Ya deben estar cansados también. Yo igual estoy un poquito agotada. Pero en realidad más que de hoy día, de la semana. Ha sido una semana dura. Bueno, antes de cerrar la clase, les cuento, voy a revisar la prueba por las dudas que se generaron en un par de preguntas. Si efectivamente la prueba tiene algún error, recorrijo. Si hay algún error en la pregunta como tal, que no haya una respuesta a la pregunta que se dé, yo elimino esa pregunta. En cualquiera de los casos les voy a estar avisando y dejo hoy día publicadas las notas, ¿ok? Así que espero que todas las dudas que hayan tenido al respecto las hayan podido resolver y todo lo que esté pendiente de esta clase lo tengan anotado y la próxima clase, cuando retomemos el tema, me avisen en qué me tengo que detener más para revisar con más ejemplos y que efectivamente lo puedan entender de mejor forma. Bien, entonces, si no hay más dudas, consultas, preguntas, sugerencias, opiniones y demás, quedamos hasta acá por hoy. Que tengan un muy buen fin de semana y lleguen con toda su energía el próximo martes a las 14:30. ¿Ya? Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Gracias, Chao. profe. Chao, Que esté chao. bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.